Buenísimo. Vamos a esperar, como hacemos habitualmente, unos 6 minutos más, así que lo que quieren hablar, saludar, pueden hacerlo tranquilamente. No se sientan inhibidos. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos que no alcanzamos a saludar. Hola. Hola, Ale. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? Hola, Lili. Hola, Karen. Florcita. Hola, Janet. ¿Cómo están? Qué lindo verlos a todos. ¿Cómo estás, Janet? Ahí estoy viendo a Rafa, a Rafael también. Rafael Araneda, tanto tiempo. ¿Cómo estás, Rafael? Cámara, ¿y eso sí está activada o no? Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás, Janet? Buenas noches, hermano. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué gusto verlo. Hola, Adrián. Igualmente. No entiendo tu aplicación. Ahí le damos la bienvenida. Está entrando. Hay 2 más en sala de espera. Muy bien. Los que quieren escribir por el chat y dejar tal vez alguna pregunta, también lo pueden hacer en la medida en que Heriberto va exponiendo el tema, y después, al finalizar, la vamos a ir leyendo, y en la medida de las posibilidades, Heriberto va a ir respondiendo esas preguntas. Yo no recibí ninguna pregunta en el día de hoy, o sea, alguien quería hacerla antes, pero la pueden escribir por el chat, y la vamos a intentar responder. ¿Amén? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a pedirle al pastor Mario Caballero si puede orar para dar comienzo a esta reunión, y después también le voy a pedir a Omar Side si él puede orar, y luego vamos a darle libertad a nuestro hermano Heriberto para que nos pueda compartir lo que el Señor puso en su corazón y lo que durante tantos años ha estado meditando, elaborando, escribiendo y viviéndolo también. Así que bueno, Mario, abrí tu micrófono, y después Omar y los demás le vamos a despedir que puedan silenciar los micrófonos. Vamos a estar grabando toda la reunión y bueno, la idea es que los micrófonos estén silenciados para que luego la grabación en YouTube salga en óptima calidad. Mario, Dios te bendiga mucho. Padre, gracias por poder ver a mis hermanos, gracias por conocer a hermanos de otros lugares, Señor. Señor, este es un tiempo especial que esperábamos compartir este tiempo con nuestro hermano Heriberto, y quiero pedir que tu presencia esté guiando, dirigiendo todo este tiempo que vamos a compartir, Señor. Que utilice su vida, sus labios, su corazón, su mente para compartir lo que Él ha traído para esta parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han podido conectar, Señor, a este sistema, a esta pantalla. Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde que seas tú, Señor, hablándonos, papá, que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo. Te damos gracias, quiero bendecir, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que están ingresando, Señor. Gracias, Señor, porque no es un tema menos, Señor, y queremos interiorizarlo, Señor, y darte gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, papá, nos da la oportunidad de poder, Señor, de poder estar atentos, Señor, a aquellas cosas que se vienen, que ya están, Señor, y queremos encomendar, Señor, todo este tiempo en tus preciosas manos. Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, obrando con poder en la vida de Heriberto, Señor, que seas tú mismo, Señor, usando sus labios para hablarnos esta noche. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
Amén. ¿Estamos listos, Hervio? Adelante, todo tuyo, te bendecimos. Gracias. Y toda la libertad para compartir. Muy bien, buenas noches a todos. Algunos conozco de hace muchos años y la mitad creo que no. Este es un tema muy, muy caro y muy especial en mi vida. Los pensamientos que yo voy a transmitir y compartir con ustedes están en un libro que está próximo a salir, ya hicimos la corrección, que se llama La objeción de conciencia, testimonio y reflexión, que es a partir de las experiencias personales que se expanden al universo de la vida, ¿cierto? Y yo les quiero leer, me voy a tomar el atrevimiento de leer la dedicatoria que hice en este libro. Está dedicado a todos aquellos que se atreven a vivir conforme a los lineamientos de su conciencia, a pesar de las condiciones adversas que les rodean. A todos aquellos que se respetan a sí mismos y se resisten a seguir la corriente de este mundo cuando se sienten ofendidos por ella. A todos aquellos que, aún sin saberlo, han sido y son enormes ejemplos de integridad y que lo han sido para mí. Y en especial está dedicado a mi hijo, a Pablo Esteban Bueno, quien en su corto peregrinar por este mundo demostró que se puede vivir conforme a los dictados de una buena conciencia y nos dejó una profunda huella de amor, de servicio, de solidaridad, de sacrificio, de espiritualidad sin maquillaje. Fue un grande y lo estoy extrañando mucho. Bueno, ahora la idea es, ¿por qué escribir un libro? A mí me gusta, los que me conocen saben que a mí me gusta mucho escribir. Y simplemente porque creo que hay algo de lo que yo digo que le puede ser útil a otro, para aclarar sus pensamientos, para animarle a tomar decisiones importantes. Hace unos años fui a la Feria del Libro en Pehuajó, mi ciudad natal, que voy, cuando me acuerdo voy en realidad. Y después de exponer, presenté un par de libros y de decir algo, una escritora del centro de la provincia de Buenos Aires me encuentra en el salón grande y me dice, usted es un escritor diferente a otros escritores. Y dije, ¿por qué? Porque yo, los que me conocen, ven cómo soy, llano, directo. Me dice, porque usted escribe para que la gente entienda. Brillante, nunca tuvo un elogio igual. Porque de eso se trata, transmitir algo para que del otro lado se entienda. Si no, ¿para qué sirve? Es como un cuadro de Picasso. Valen fortunas, pero explíqueme a alguno de ustedes si entiende de qué se trata. Entonces, la idea es transmitir conceptos que están muy en boga para que los podamos entender. Y como yo digo, y evitar que en este mundo tan confuso nos corran con la vaina. Juan Villalba capaz que me entiende y algunos más de ustedes que son del campo me entenderán cuando digo nos corren con la vaina, ¿cierto? Yo uso este ejemplo en la universidad y también lo uso en la iglesia, ¿cierto? Para mostrarle qué es. Ustedes ven esto, ¿se ve de verdad? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve, se ve. Ok, díganme. Bueno, esto es un facón. Yo tengo varios facones. El facón tiene la vaina, tiene la cruz, tiene la empuñadura y la hoja está dentro. Y se supone que la hoja del facón tiene la misma medida que la vaina, normalmente. Pero fíjense esto. O este viejito comía mucho asado o se le quebró. Pero si alguien me muestra esto, yo quiero imaginar que adentro hay una hoja que responde a la medida. Si la sacas, yo me agiganto. Y cuando digo entender lo que decimos, es para evitar
que desde un discurso externo a nosotros nos corran con la vaina. Por eso hay que investigar qué hay adentro. Yo he dado bastantes charlas sobre la discriminación, porque hay gente y hermanos que se asustan con la discriminación. Yo discrimino, todo el tiempo discrimino, es decir, sopeso realidades distintas para ver qué hay adentro. No es el sentido negativo de la ley que descarto arbitrariamente por capricho. Simplemente es desentrañar lo que está mezclado para que lo podamos estudiar. Dicho de esa manera, me gustaría comenzar a hablar un poquito de qué es, y después contarles el testimonio para que se entiendan. Porque yo no soy un teórico. Me gusta escribir, me gusta leer, pero si yo no tengo la práctica, yo soy un Tomás, tengo que verlo, ¿viste? Tengo que vivirlo. La vida cristiana para mí es un hecho constante. No puedo hacer teoría del cristianismo. Si no lo vivo, me equivoqué de club, ¿cierto? Entonces, primero voy a tipificar lo que yo entiendo y lo que todos podemos entender, que es la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia es un acto de desobediencia al cumplimiento de una obligación de naturaleza legal o impuesta, que determinaría en el individuo una grave lesión en su propia conciencia. Esto hay que aclararlo para diferenciarlo de otras figuras que se pueden interpretar como objeción de conciencia que no tienen tal trascendencia. Es decir, yo soy setentista, tengo 67 años. Estudié en la Universidad de La Plata, una época 71 en adelante, ¿cierto? Y ahí me hice objetor de conciencia ante una gaseosa cola, que no la puedo nombrar, y de una cadena de comidas rápidas. Mi conciencia me impide entrar, y hasta ahora, uno dice, está bien, es una cuestión menor, evidentemente, acá no hay un deber legal ante el cual yo me resisto, ¿cierto? Simplemente, en ese momento, cuadraba en mi compaginación de las ideologías estas cosas. Ahora, en el mundo siempre ha habido objeción de conciencia. ¿Ustedes recuerdan en Egipto, cuando el faraón mandó que todos los hijos de las hebreas sean asesinados? Esa es la norma legal y jurídica, porque ante la infracción a la norma tenían que matarlos. Y unas parteras hebreas, en su conciencia, no toleraron el hecho y desobedecieron, aún sabiendo el costo que podían pagar. Esto comienza en la libertad de conciencia. Por eso yo digo, es mi experiencia, ¿no? De la cual no me arrepiento, aunque podía mejorar algunas cosas, ¿cierto? Yo he sido siempre un libre pensador. Tengo independencia espiritual e intelectual. Porque si yo coincido con vos, va a ser porque yo decido coincidir. Mi conciencia no permitiría que vos me digas, vos me tenés que hacer caso a mí. No, porque yo tengo una libertad que Dios me ha dado, que integra mi personalidad, mi forma de ser, mi forma de pensar. El libre albedrío es eso, mi capacidad de decidir conforme a los elementos, muchos o pocos que tengan, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Ahora, esta libertad de conciencia fue evolucionando en la historia y ya ha dejado de ser un elemento puramente religioso. Hoy cualquier fundamento ético puede servir de base a la exigencia de respeto por la libertad de conciencia. Es más, hoy estamos hablando casi de un derecho natural, irrenunciable, un derecho a la objeción de conciencia. Y a no ser discriminado, estigmatizado o segregado por sostener una postura objetora. Acá quiero hacer un paréntesis. Cuando Elvio presentó a algunos de ustedes y un hermano a quien no conozco, esta noche tengo el gusto, que dijo que había sido invitado,
y Elvio mencionó a un policía y demás, que han pasado momentos de zozobra o de sufrimiento. Yo dije, gloria a Dios, me alegro, porque Jesús dijo, bienaventurados son cuando por causa de mi nombre los someten a injusticias. Esto va, digo, va gratis, va aparte, ¿no? Porque yo he visto durante muchos años que los cristianos solemos buscar un camino para no sufrir, una alternativa para que el poder nos conceda estar más cómodos. Es una opinión personal, no la tienen que creer ni seguir, ¿cierto? La libertad de conciencia y la consecuente acción de objeción se definen primero en la parte interna del individuo y luego se exterioriza. Nadie va a objetar algo en lo que no cree. Por eso es importante que no sea un tema de estudio analítico. Yo me formé cristianamente en la iglesia menonita, de la cual se hablaba mucho de la objeción de conciencia, pero siempre referida a siglos anteriores. Y yo jamás vi, cuando era joven, un ejemplo de mis queridos hermanos menonitas abriéndome camino a entender qué era la objeción de conciencia. Era parte del dogma de la denominación, cosa que no está mal porque a mí me sirvió cuando llegó el tiempo después. En algunos países, ustedes saben, hay servicios alternativos. Por ejemplo, en el servicio militar, cuando ustedes ven acá los dos muchachitos mormones que andan todo el día juntitos, no vienen de paseo. Vienen porque somos gestores de conciencia en Estados Unidos y les permiten un servicio alternativo. Y acá se vienen. ¿Sí? Es mejor pasar un año acá que no ir a Vietnam o a cualquier otro lugar, ¿cierto? En Argentina eso no existe, no existió. Sí hubo entre nosotros el servicio militar obligatorio. Y creo que de todos los que me están mirando, la mayoría, seguramente por la edad, fueron al servicio militar obligatorio. Los chicos de hoy no tienen idea de qué se trataba. Yo no era un santo, pero yo andaba buscando algún atenuante para salvarme, ¿cierto? Tenía 2 miserables certificados de un seminario que había hecho y no me alcanzaban ni para 2 días, eso, ¿viste? De manera que en el año 75, los memoriosos se acordarán, Argentina estaba pasando un momento político muy, muy difícil. Yo estaba de novio con la que es mi esposa, con Katy Snyder. Me quería casar, estaba estudiando en La Plata. Y mi suegro me dijo, bueno, si te querés casar conmigo, tenés que trabajar. No me gustó la sugerencia, pero es la única que había. Y para trabajar tenía que cumplir con el servicio militar, que lo tenía prorrogado por mi condición de estudiante universitario. Saben que allí había una prórroga, uno podía estirar año a año, hasta que se recibía de lo que fuere, lo tenían 5 o 6 meses y te mandaban a tu casa, ¿cierto? Después de exprimirte todo, te mandaban a tu casa. Y yo decidí cancelar mis estudios. No digo renunciar, digo congelar. Lo puse en el freezer para que no se me estropee la vocación que yo tenía. Y fui al servicio militar. Yo ahora no tengo pelo, pero siempre tuve pelo, y mucho, y lacio y finito. Y siempre tuve bigotes, nací con bigotes, y barba. Entonces, el primer día que me incorporo al cuartel, en Citibel, cerca de La Plata, me decían mis amigos, Heriberto, afeitate, cortate un poco, porque a los militares no les gusta. Y yo era un descolgado. Digo, no, este soy yo, que se banque en lo que yo soy. Una ingenuidad, pero enfermiza. El primer día que entro allí, con mi pelo, con mi personalidad, con mis bigotes, me pusieron una 000 acá. Y yo hice así. Y no tenía mis bigotes.
Y me la pusieron acá y hicieron... Zzz, y me entró frío. Yo dije, esto no es como yo pensaba. Acá yo no soy nadie. Y esa es la razón, ¿no? ¿Cierto? Y después de tal humillación interior, todos era lo mismo, pero yo la sentía como una violación. Me enfrento en una mesita ahí en una plaza de armas enorme, un montón de escritorios con un sargento grandote, un morocho, que ahí se me corroboró de que todavía no sé por qué el militar, aunque te tenga medio metro, te grita, ¿viste? Porque la fuerza de seguridad hablan a los gritos. Algunos lo han palpado eso. ¡Hombre! Y yo pensé, ¿para qué me gritas si me tiene a medio metro? Bueno, le dio nombre. Estado civil, estado civil. Profesión, estudiante. Religión, cristiano. Le pregunté por su religión, cristiano. Tipo, hizo así. Cuando me la da a firmar, veo que había puesto católico cristiano. ¿Por qué menciono estos detalles que parecen menores pero no son? Porque tiene que ver con la identidad. El objetor de conciencia no se hace en 10 minutos. El primero es objetor de conciencia en la faz interior. Sabe lo que cree. Cuando estábamos en esa época, en medio de la guerrilla, de los montoneros, los del ERB, nuestro cuartel fue atacado 2 veces, murió gente. Hacía falta que la moral de los soldados, que éramos todos obligados, acá no había ningún voluntario, era el servicio militar obligatorio, nos daba una revistita llamada El Soldado Argentino. Era toda una arenga para que no arrugáramos, porque nadie quería quedarse ahí. Todo el mundo quería volver a su casa, a seguir con su vida. Quieranlo o no, a que mamá nos haga la comida, ¿cierto? Pero nadie quería estar ahí. Y ahí usaban, porque había que matizar la conciencia, la frase famosa de Emmanuel Kant, filósofo alemán, el imperativo categórico de la conciencia. Y el imperativo categórico para en ese momento era defender a la patria, aunque te cueste la vida. Ahora yo tenía otro imperativo categórico, que era obedecer a Jesucristo. Yo tenía 22 años, ¿cierto? Todo un futuro por delante, que el futuro está siempre por delante, ¿no? Me quería casar, quería terminar mi carrera, quería hacer mi vida. ¿Se escucha? Sí, sí. Ok. Sí, perfecto, perfecto. Yo tenía dentro mío una gran carga, que es esta. ¿Puede un joven lleno del Espíritu Santo, que yo había recibido no mucho antes, empuñar un arma para matar porque alguien me diga? Poniendo el compromiso emocional, porque no se mata fríamente, ni aún en defensa propia. Yo dije, yo no puedo hacer esto. No, pero la patria, sí, pero yo tengo una patria mayor. Y ¿saben qué descubrí, hermanos? Que esto no es nuevo, ¿verdad? Cuando los primeros cristianos decían Jesucristo es el Señor, cuando la norma era que el César era el Señor, ellos estaban haciendo un acto de objeción de conciencia. Me piden declaraciones públicas, me piden compromiso, me piden que firme que el César es el Señor. Esa era la norma. Pero yo, discípulo, no la puedo obedecer, voy a desobedecer. Digo, no, señores, Jesucristo es el Señor. Para mí fue la primera en nuestra época cristiana, el primer acto de objeción de conciencia, que lleva a una confrontación inevitable. Ahora, si no es por el Espíritu Santo, es imposible. Ningún cristiano de la primera época, en esa época, podía decir Jesús es el Señor, a menos que no fuera por el Espíritu Santo. Porque la consecuencia no era que te suspendían 5 días, te mataban los leones. Y por eso se armó tan semejante lío. Y yo ahora estaba en la misma. Yo me crié en el campo, en Pehuajó, cazando.
tengo muy buena puntería. Ahí en el ejército, en las pruebas que se hacían, entre 600, yo siempre era el segundo, había uno mejor que yo. El segundo mejor tirador del batallón de comunicaciones 601. Y a ver, la cuestión mía, que yo tengo un apellido complicado. Porque yo soy apellido bueno. Soldado bueno, pero no quiere tirar. No, era un lío todo, ¿cierto? Yo estuve un mes adentro del cuartel. Les digo la verdad, por eso es bueno que esto lo comentemos con nuestros jóvenes, para afirmar las verdades de Dios, que no tenga duda en mi corazón de quién soy y quién es Él, porque la fe es creer en aquel que es quien dice ser. Te lo repito, la fe es creer en aquel que es quien dice ser. No fue un maestro solamente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y yo creo eso. Entonces, si yo creo que Jesús es el que Dios envió para reflejar el carácter del Padre y para que yo lo aprenda, yo no tengo ninguna manera de decir, esto no es para mí. Y le menciono otra cosita que descubrí no hace mucho tiempo. Hechos 11:26, versículo que yo le había pasado de largo porque el libro de los Hechos es el libro, el relato de las acciones de los primeros discípulos, no es un libro, digamos, doctrinal, aunque hay mucha palabra doctrinal adentro, pero ese versículito dice que Pablo y Bernabé, después de volver a un viaje misionero, se fueron a Antioquía, y ahí estuvieron un año enseñando a mucha gente. Yo no sé si vos conocés el texto o te has hecho la pregunta. Un año enseñando. Y ahí enseñaban todos los días, ¿no? ¿Qué enseñaba esta gente? No había Biblia, no había FLET, no había Puerta Camino y Meta, no había ningún estudio teológico. ¿Qué enseñaban durante un año esta gente? ¿Saben qué enseñaban? Que hay dos reinos y que si vos estás en uno, ahora tenés que aprender a vivir del otro. Y eso no se improvisa. Eso se internaliza para que de adentro salga. Yo no puedo improvisar ante un desafío ético. Me tiene que salir de adentro, enseguida. No, no es así. Porque mi Señor ha dicho que no. Y ahí dice en ese versículo, en la segunda parte, que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Yo lo que escuché muchas veces, pero saben que hace muy poquito caí en la cuenta. ¿Quiénes fueron llamados cristianos? Los discípulos. Por un nombre que le dieron de afuera. Y yo dije, Heriberto, no tenés derecho a llamarte cristiano a menos que seas un discípulo de Jesucristo. Y el discípulo representa el carácter del maestro. Entonces yo ante esa situación, que tenía que agarrar un fusil, un FAL, fusil automático liviano, para matar, porque ahí no había, escúcheme, había mucha violencia en nuestro país. Nosotros estamos cerca de la escuela Juan Bocetich, del destacamento Domingo Viejo Bueno, atacados por los terroristas. El nuestro fue atacado, murió compañero. No era un buen tiempo para negarme, porque viene la presión. El objetor de conciencia tiene muchas presiones. Primero la interior. ¿Qué va a ser de mí? Voy a tirar esto por la borda. ¿Quién se va a enterar de esto? Por eso digo que primero la conciencia tiene que resolverse adentro, para después pasar a exponerse, ¿cierto? Y yo decidí hacer una presentación por escrito, que la tengo acá, es una carta, no la puedo leer porque es larga, pero la estaba leyendo hoy. Y yo decía, ¿qué grado de locura tenía yo para predicarles a esta gente, para decirles que yo no voy a tomar las armas? Bueno, bendita locura, ¿no? Lo que el objetor de conciencia procura no es cambiar el estado de cosas, es que su postura sea respetada. Lo otro sería otra conducta distinta, cambiar el orden de las cosas, ¿verdad? Que hay otro camino. Lo que descolocó a esta gente, al ejército,
Es más, trajeron gente del Estado Mayor Conjunto de Inteligencia para saber si yo era un infiltrado terrorista, que con mi actitud iba a debilitar la moral de la tropa. No la pasé nada bien. Me sacaban a caminar por el playón y por el campo. Yo decía, de esta no vuelvo. Me gritaban al oído para saber quién era yo. Porque no podían entender que yo, digamos, me negara a defender a la patria, porque el tema era defender la patria, ¿cierto? No fue fácil, no fue fácil. Créanme también que no es para envanecerse. Yo no lo hacía en forma jactanciosa. Yo tenía 22 años. Yo lloraba de noche porque tenía miedo de lo que podía pasarme. No iba a decir, bueno, nada, eso no. Jesús mismo, ¿vieron? Y dijo Jesús, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo se lo decía cada ratito. Pero los que los desconcertó, porque el objetor de conciencia, otra vez digo, lo que quiere es que se respete su postura, no quiere destruir el statu quo. Lo que a ellos los descolocó a los el pensamiento militar es que yo decía que no iba a tirar por obediencia a mi país. Incomprensible. ¿Cómo? Si usted dice que es por obediencia, tiene que agarrar el fusil, tirar. Yo decía, no. ¿Cómo es que no? Porque yo quiero que sepan que yo no voy a tirar. Y les aseguro que no voy a tirar. ¿Y cuál es mi grado de obediencia? Decir la verdad. Y la verdad es, no voy a tirar. Si ustedes me quieren probar, pónganme en el puesto 1. Me querían obligar a tirar un perro y si yo no tiraba, un acto de insubordinación. Y como estamos en una guerra interna en el país, tenía consecuencias muy feas, ¿cierto? Si no me creen, pónganme, porque lo que hemos hecho en el servicio militar sabemos un poquito. Nuestro cuartel fue atacado 2 veces. Yo no tuve, gracias a Dios. Pero ya todos sabíamos que si venían los guerrilleros, los subversivos, los que querían subvertir el orden, y nos la veíamos fea, había 3 cosas para hacer. Entregar el arma, después no sé qué iban a hacer con vos, tirar al cielo el tiro para que suene, o pegarte un tiro en el dedo chiquito del pie. Se puede andar con 9 dedos, y te daban de baja. Pero yo les dije a esta gente, si yo hago eso, es un acto de deslealtad hacia ustedes y pongo en peligro su seguridad, cosa que yo no voy a hacer. Porque yo no quiero perjudicarlos, yo quiero que se respete mi modo de pensar. Bueno, estuve 30 días incomunicado, habiendo habido una palabra profética, que yo no sé, vieron, la profecía, en esa época no éramos muy duchos en esto. Y la profecía uno sabe que es cierta cuando se cumple o cuando no se cumple, ¿cierto? Y a mí la profecía decía que en 30 días yo iba a estar en lugar salvo. Honestamente les digo, para mí el lugar salvo era un calabozo. Porque afuera recibía insultos, de todo, una cosa fea, desagradable. A los 30 días, que yo decía, Señor, esto es la gloria o la muerte, yo no sabía. Al final de la actividad, porque a mí, como era estudiante de Derecho, me habían puesto a trabajar en la oficina de justicia, donde estaban los expedientes de todos los desertores, los que iban presos. Era para ablandarme un poquito la conducta, dejate macana, colaborar con tu país. A los 30 días me llaman a última hora. Y lo tengo como si fue antes de ayer, porque me acuerdo de los nombres de todos los jerarcas ahí del ejército. Había malos y otros peores. No, había alguna gente buena, como la hay ahora también. Entonces me dicen que habían revisado mi situación, que me respetaban mucho por decir la verdad, aunque no compartían digamos, lo que yo pensaba, porque ellos son militares. Nos creemos cristianos como usted, aunque tenemos diferentes interpretaciones, pero lamentablemente dijo, y cuando dijo así, hermanos, a mí se me abrió el piso y caí en un pozo, se me derrumbaba todo. Chao universidad,
chau matrimonio, chau, todo chau. Por una cosa que yo tenía metido acá, que a quién le iba a importar, porque no se sabía nada de esto. Pero lamentablemente dicen, no podemos hacer excepciones porque usted vio la moral de la tropa, pero, y ahí volvió a subir. Cualquier palabrita te servía para ver el ánimo. En razón de su actitud, que es novedosa. Claro, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová no saludan la bandera, no saludan a nadie, no se ponen uniforme, andan como zombies en el cuartel vestidos de blanco durante 3, 4 o 5 años. En cambio yo había propuesto, digo, mándenme a hacer camino, a hacer escuela, mándenme, pero no voy a matar a nadie. Entonces, en vista de su actitud, que es nueva, hemos decidido darle una solución intermedia, me acuerdo que usó la palabra ecléctica, para tratar de solucionar esto. Los días en que a usted le toque guardia o retén, el retén, para los que no saben, es el soldado que duerme vestido, agarrado al fusil. Están los que están de guardia, despiertos, velando, y los otros que lo despiertan cuando hay lío. Entonces, cuando a usted le toque hacer guardia o retén, usted va a aparecer en una lista, nadie va a sospechar nada, y en la sala de armas le van a dar un fusil que no funciona. Usted lo agarra para que todos lo vean y se viene a dormir acá a mi oficina. Me dieron una gana de besarlo al policía, era un sargento primero, pero con bigote grande, ¿viste? Digo, mejor no hago lío. Me dice, ¿está de acuerdo? No lo abracé porque no es la costumbre de ellos, pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? A ver, como no sé, me cuesta poner el sentimiento que yo tenía acerca de esto. De estar en el horno real, con leones y todo, a esta situación. Aún así, no es fácil ser objetor de conciencia, por lo que hay muchos que no entienden. Y a mí me pasaba, yo estaba en la oficina, había una cocinita, en invierno yo tomaba café o mate, y mis compañeros se congelaban haciendo guardia. Y a uno le pasa algo, ¿cierto? Eso de allá y yo acá. Esta es una situación que uno tiene que interpretar únicamente con Dios. Nadie te la va a arreglar, ¿cierto? Vino el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Yo estaba ahí. Y cada vez que esto pasaba, a mí era una revolución, porque cambiaban los jefes. Y yo tenía que explicarle a cada uno por qué yo no hacía guardia, por qué yo no usaba armas. Y para mí era una tortura, porque no sabía cómo iban a reaccionar. Hubo gente que me pretendió agredirme violentamente porque no soportaba que un soldado, como soldado bueno, que un soldado no use las armas para defender a la patria. Les cuento una anécdota, porque esto es una anécdota nada más, no es del tema, pero a las 3 de la mañana del 24 de marzo, cuando comenzaron a sonar las marchas militares y doña Isabel Martínez de Perón fue detenida, me llama el jefe de batallón. Yo temblaba, porque ¿para qué me llama si yo no uso armas? Porque era un desconcierto de tanqueta, todo el mundo armado a los gritos. Y me dice que vaya a la panadería del cuartel, agarre un paquete y lo lleve al Estado Mayor Conjunto, que es el edificio Libertador, que está ahí en Plaza de Mayo, un edificio muy grande, muy bonito, victoriano, unas escaleras impresionantes. Y llévele este paquete al general Liendo. General Liendo, para los mayores, fue después ministro de Trabajo de la dictadura. En ese momento era el principal en el arma de comunicaciones. Me tiraron a la calle y yo obviamente no pregunté nada. Yo con la desesperación de salir que tenía me fui. Hice dedo. Cuando llego al edificio Libertador, me dicen, ¿qué traen ese paquete? Y yo no sabía. Y ahí me di cuenta. Esto me van a pegar un balazo entre ceja y ceja. Y si yo era un peronista, digamos, furioso y ponía una bomba, me subieron las escalinatas
Yo volaba. Cuando llego allá, te ponen contra la pared, los gritos, todo el mundo gritaba, ¿viste? Y yo logré balbucear General Liendo, entonces me pararon. Se arregló un poco el asunto, me mandan al piso 13, y yo no soy timbero, pero el 13 no tiene buena fama, ¿no? El número 13, digo, Heriberto, no sé si vas a salir del ascensor acá, pero custodiado con dos tipos ahí. Llego allá, se abren las puertas y aparecen dos militares, que no me acuerdo las caras, estaban llenos de estrellitas acá. Pero yo con el susto que tenía. Y este Liendo, que después fue ministro de Trabajo, me dice, bueno, soldado, gracias, deme esto y váyase a su casa. Yo digo, si le pregunto me va a mandar en cana, así que mejor. Y me aparecí en la casa de Mario Schneider, al mediodía del 24 de marzo. Mario me dice, vos te escapaste, desertaste. No, y fue el único soldado en el país que estuvo de Franco el día del golpe de Estado. Yo no hago de esto ninguna cuestión, lo pongo como una anécdota porque es una anécdota, ¿cierto? Ahora, el objetor de conciencia tiene en cuenta que no pretendo cambiar el estado de cosas, sino que pretendo el legítimo respeto a mi propia conciencia. Y eso es lo que tenemos que definir todos. Hay situaciones complicadas. También los mayores se acuerdan de una actriz, Brigitte Bardot, una francesa, que era una diosa de los años 60, ¿cierto? Ella era objetora de conciencia al uso de piel de foca naturales. Se mandaba viajando haciendo propaganda a favor de las pieles sintéticas. Es cierto, era un objetor de conciencia, ella no usaba pieles. Pero también fue objetor de conciencia Cassius Clay, el boxeador, que cuando se convirtió al Islam fue Mohamed Ali. Cassius Clay era campeón del mundo de boxeo, un boxeador extraordinario. Le sacaron el título y estuvo 5 años preso por no ir a la guerra de Vietnam. Objetor de conciencia activo. Porque proclamar la objeción de conciencia no ayuda a nadie. En la época que yo hice el servicio militar, había un grupo llamado FOSMO, que era el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, donde se mezclaba, al mejor estilo de Discépolo, pacifistas, ecologistas, conservacionistas, homosexuales, religiosos, políticos y otros. Era un aquelarre, ¿cierto? Yo no me podía identificar con este grupo, aunque yo era opositor al Frente Militar Obligatorio. Lo que hay que definir acá, y lo que tiene que definir el objetor de conciencia, y todos, y ustedes consideran conmigo, es que uno es lo que piensa. Somos lo que pensamos. Por ahí los más hábiles pueden acomodar los pensamientos más rápidamente. Pero cuando uno va a hacer un acto de objeción de conciencia, sabiendo que es un acto de desobediencia a lo que está pautado, ahí se demuestra si soy lo que pienso o no soy lo que aparento ser. En el libro de Daniel, ustedes lo conocen muy bien, ¿es cierto? Muy bien. Cuando Nabucodonosor dice, elíjanme lo mejorcito de los muchachos que lo voy a engordar como para Navidad, ¿cierto? Y los hace que le den las 5 estrellas, todo lo demás. Pero, ahí escapadito, ustedes lo pueden leer después, Daniel 1, que les enseñasen las ciencias y las letras de los asirios. ¿Qué significaba eso? Que le pongan otro modelo cultural en la cabeza. De eso se trata. El discípulo, porque, les digo, hay objeción de conciencia, no hay que ser cristiano para ser objetor de conciencia. Hay un montón de situaciones éticas que a mí me produce una reacción en mi conciencia y yo reacciono y me opongo a lo que fuere porque objeto eso. Cosa que yo también hago, ¿eh? No son hechos nada más que religiosos.
Pero como cristiano, también. Porque yo, ¿saben qué me pregunto? Ya no hay más servicio militar obligatorio. ¿Y ahora qué hago? Porque yo era objetor de conciencia del servicio militar. ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo más trabajo que antes. Porque el cristiano es un objetor de conciencia permanente. Al sistema del mundo, nosotros tenemos, si somos cristianos, que ser objetores de conciencia permanente. En algunas situaciones viene disfrazado de una manera, viene disfrazado de otra. Cuando los 3 jóvenes en el libro de Daniel, que estaban bien, le dijeron, mirá, ese Nabucodonosor se mandó una estatua y la tienen que obedecer. Pónganle ahí el decreto número 4546 del presidente Fernández. Era lo mismo, el decreto, que te obligaba a vos a hacer una cosa que tu conciencia te impedía hacer. Y ellos no lo hicieron, y le fueron a alcahuetear a Nabucodonosor. Mira, estos 3 jóvenes que vos pusiste allí en eminencia o en preeminencia, no obedecen. Recuerden que el objetor de conciencia es primero un acto de desobediencia. No obedecen lo que vos le dijiste. Y él los manda a llamar. Dice, muchacho, no me hagan esto, yo los traté bien, los acomodé, socialmente ustedes subieron, hay movilidad social ascendiente, conseguí que la gente los estimara a pesar de ser hebreos, no me hagan esto. Y ellos dijeron, hay una expresión en la Biblia que dice, pero rey, nos asombra que nos digas esto, o vos no sabés quiénes somos. El objetor de conciencia no se improvisa. La vida de un cristiano son valores y principios que se transforman en virtudes cuando los valores son ejercidos. Y eso lleva mucho tiempo. Formar el carácter de un hombre, de una mujer, para poder ser objetor de conciencia, no se improvisa. Pero eso hay que ser muy serio en el trabajo del discipulado personal, ¿cierto? Y le dijeron al rey, lamentablemente, rey, lamento que te enojé, pero no lo vamos a hacer. Porque Dios nos va a salvar. Pero si no lo hiciera, tampoco te vamos a obedecer. Tremendo, brillante. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Eso no se improvisa. Uno tiene que estar dispuesto a dar la vida si realmente es quien dice ser. Porque de última es eso, ¿no? Todos ustedes, y espero no equivocarme, han tenido posibilidades de ser algo que dicen no ser. Yo tengo una profesión complicada. Soy abogado. Incluso en la universidad hago chistes, ¿no? ¿Cómo saber cuando un abogado miente? Y cuando mueve los labios, me dicen. No me agrada, porque yo no miento. Y me miran raro. No voy a mentir. Porque no me hace falta mentir, porque si pierdo un juicio, será porque no debía ganarlo. O porque Dios lo permite para enseñarme algo. Pero yo no puedo estar en un lugar con mi ser interior puesto a prueba. Yo sé lo que debo hacer. Desde el primer momento. Por eso hay que enseñarle a los jóvenes que el sí es sí, el no es no. Que la manito es para parar el colectivo, no para otra cosa. Y todas muchas cosas que ustedes se pueden imaginar. Ahora, la vida se ha complicado mucho, ¿cierto? No es tan sencilla, tan lineal como era antes. Nosotros tenemos en las escuelas, yo soy profesor, mi esposa se acaba de jubilar como directora de la escuela cristiana, y tenemos las ESI, y lo otro, y un montón de cosas más. No se admite todavía la objeción de conciencia institucional, ¿cierto? Aunque yo creo que en el caso de educación es muy defendible que una manera de conducirse responda al ideario institucional de la escuela. Pero, ¿saben qué? Yo les he dicho, he tenido reuniones con directoras, me quieren mucho, pero ustedes tienen que jugarse. Para que no lo corran con la vaina. Porque si ustedes no enseñan
que el sexo no es una opción, sino que hay dos, varón y mujer, no les van a cerrar la escuela. Créanme, no se la van a cerrar. Porque eso es creación de Dios. Y yo no soy un tipo que mete la religión en todo. ¿Eh? Yo discuto, debato, argumento, me gusta. Es diferente en el caso de la sanidad, ¿cierto? Tampoco se permite por lo menos en gran parte del país, la objeción de conciencia institucional. Lo que sí es cierto es que por el servicio que prestan los médicos, y ahí estoy de acuerdo, salió una ley, 26.130, creo que no recuerdo bien, donde la institución no puede negarse a dar un servicio, y si hay un objetor de conciencia lo tiene que manifestar antes, y eso es lógico, para no entorpecer el servicio. Hay fallos muy conocidos. Los testigos de Jehová no admiten transfusiones de sangre. Y hubo un caso que no me acuerdo el título ahora de la causa, donde se negaban a recibir sangre. Y los médicos fueron a la justicia. Y la justicia que dijo que en ese caso, la dignidad del objetor, que era el que iba a recibir la sangre, tiene que ser respetada. Si no quiere sangre, no le metamos sangre. Diferente fue al poco tiempo otro caso donde los padres que se resistían a la filosofía de las vacunas con los chicos no querían vacunar a sus hijos. Y ahí la Corte cambió el criterio. Por los chicos que no pueden decidir por sí y por la salud pública en general, los tienen que vacunar. Es decir, la objeción de conciencia es para un lado, es para otro, ¿cierto? Es simplemente negarme a hacer algo que me quieren obligar a hacer. A ver, ya es tarde, ¿no? Bien. ¿Eh? Vamos muy bien, así que tranquilo. La sala sigue a pleno, nadie se ha ido, nadie se ha dormido, así que vamos muy bien. No sabés, por ahí me dejaste la foto y te fuiste. El único que no podía dejar la foto soy yo, porque estoy hablando, ¿cierto? Yo estimo que... y déjenme decir algunas cositas, que yo sé que a algunos no les va a gustar, tengo entre los conocidos míos gente que me resiste y demás. Porque la objeción de conciencia, y no lo pude imprimir hoy, yo puedo sacar de la Biblia un montón de situaciones que después de que yo hago algo, el Señor me dice, pero ¿qué parte de esto no entendiste? Y la dejaste pasar. Yo tengo una curiosidad. Cuando yo era chico en Pehuajó, mi madre, como muchos de las madres de ustedes de esa época, cuando jugamos al fútbol con los pantalones que no debíamos tener para jugar al fútbol, y se nos rompía, ¿qué hacían nuestras madres? Primero, después de hacernos un recordatorio de qué parte no entendiste de cambiarte el pantalón, zurcían el pantalón. Yo no sé si los que están acá saben lo que es zurcir. Yo no logré que en Morón la gente joven sepa de qué está hablando. Omar me hace así porque es de mi generación. Nuestras madres, nuestras abuelas cosían de tal manera que no se veía que estaba roto. Y mi madre me decía, pobre pero limpito. Y me ponía almidón en el delantal para ir a la escuela. Ahora veo, hace un rato, para mi sorpresa, que hay muchos más pobres de lo que se pensaba. Porque veo mucha gente con los pantalones rotos. Muchos jóvenes, pantalones rotos. Ya, obviamente que estoy exagerando, pero le pregunté una vez, gente conocida mía y cercana, digo, ¿precisás dinero? No, Heriberto, porque mirá cómo estás. Y vos siempre igual, no, pero digo esto, te lo digo en serio. Y lo digo en serio para todos. Porque tiene que ver con la conciencia que me habla. ¿Cómo puede ser? Digo, ¿qué representa un pantalón roto? ¿Quién usa un pantalón roto? Yo digo, el que trabaja en un oficio que lo puede romper, o el pobre.
Y le dije a esta chica, ¿no te parece una falta de respeto para ese tipo de gente que vos uses un pantalón que sale mucho más caro que uno entero? Y me dice, ay, no había pensado en eso, porque tenés la conciencia dormida. Porque si ustedes leen a Jesús, estudian a Jesús, se les va a despertar la conciencia de todo lo que hacemos. Vivimos en un mundo hedonista y materialista. Yo tengo un principio que a veces, Katy, pobre, pues hace 7 meses que no vamos shopping, gran bendición. Porque cuando uno va bien con la esposa o quien sea, la hija, llega al shopping, uno tiembla. Y mi pregunta ¿es necesario comprar tal cosa? Sí, dice, no, lo que pasa es que lo barato sale caro. Está bien, digamos que sí. Pero pensá, cuando vos gastás, ¿es necesario? ¿O no estás privando de ayudar a otro con lo que gastaste de más? Yo sé que esto a mucha gente no le gusta lo que digo, pero yo lo aplico. Y hace poco abrí el placar. Digo, Katy, me da vergüenza. ¿Qué cosa? Toda la ropa que tengo, que la he acumulado durante años, no es que compro ropa. Pero no puede ser. Ahora, nadie me obliga a ser mi propio objetor de conciencia, excepto el Espíritu Santo, que tiene en la conciencia el terreno más propicio para trabajar. Y por eso hay pocas expresiones de objetores de conciencia. Es un análisis personal, no pido que piensen como yo, pero estamos demasiado confundidos y extraviados en nuestras propias necesidades cuando miramos para otro lado. Y yo puedo decir que no, primero comenzando conmigo, porque sumarme a una causa de muchos es un tanto más fácil, digamos. Pero yo debo comenzar conmigo. Así crié a mis hijos, yo sé que ustedes, al menos los que conozco, lo hacen lo mismo. Y hay que enseñar a los más jóvenes y a los hijos a ser objeto de conciencia y a ponernos de su lado. No buscando el favor del poder, que esa es otra cosa, ¿no? Yo digo, a la iglesia le falta una capacidad de denuncia profética enorme, porque yo no quiero compartir el poder. Quiero decirle al poder que está violando principios básicos de generosidad, de solidaridad. ¿Se recuerdan Mateo 20:20? Que confunde mucho eso, ¿no? Se acerca la mamá de los hijos de Zebedeo ante el Señor, llega ante ella y ella se inclina, muy religiosa la mamá. Y Jesús le dice, ¿qué querés, mujer? Quiero que cuando estés en tu reino, mis hijos estén uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno puede tener dos lecturas. La primera es qué buena mamá, que quiere que los hijos estén con Jesús. La otra, que es la mía, que es menos generosa, ella quiso acomodar a los pibes. Porque estar a la izquierda y a la derecha es estar en el entorno del grupo de poder. Y ahí hay muchos beneficios. Afuera hay peligro, pero ahí no. Compartían el poder, con todo lo que implica, ¿no? De ahí mi postura hacia la actividad de los mía, por lo menos, en la política. Y Jesús le dice, mujer, vos no tenés ni idea de lo que me estás pidiendo. Porque en el mundo, los hombres se enseñarán de las personas, pero entre ustedes no será así. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo al revés. Ahora hay un mundo institucionalizado, como cuando el gobierno de La Pampa se las agarró con otros hermanos menonitas, ¿te acordás, Omar? Déjenlos vivir tranquilos, no joroban a nadie, laburan como más no se puede vivir, que eduquen a los pibes como quieran. Ah, no, nosotros estamos en la institucionalidad. Estamos en el disparate, ¿cierto? Ahora, hay muchos conflictos con el Estado, que yo creo que tenemos que seguir orando, pero a Dios orando y con el mazo dando. Y no se olviden nunca, de que van a querer correrte con una vaina. Correrte con la vaina con amenazas. Nosotros tenemos legislación suficiente
para no asustarnos por las amenazas. Y de última, si tenemos que sufrir injustamente, seremos bienaventurados. Es muy loco lo de Jesús, ¿no? Siéntanse felices de compartir con Él la injusticia. Yo entiendo, porque soy abogado, soy profesor universitario, que uno le busca todos los recovequitos para hacer la presentación y que nos tengan en cuenta. A mí me salió bien cuando la hice, pudo no haberme salido bien. En ese momento mi actitud no hubiera cambiado, hubiera sido la misma, con un poquito más de tristeza. Bueno, hermanos, esto es todo un libro, no pretendo terminarlo ahora, ¿cierto? Porque imprimí unas pocas hojas para tener una guía. En su momento veremos cómo se los hago llegar. Este libro, como el anterior que yo hice de mi hijo, que se llama Pies en la tierra y corazón en el cielo, y este que voy a hacer de la conciencia, son libros que no se van a vender. Yo los voy a obsequiar porque tengo una necesidad de que hagamos las cosas. Acá leí recién así que oraron a alguien, multaron a alguien por orar en la plaza. Cuidado, no la multaron por orar, la multaron por no tener la distancia social obligatoria, que es otra cosa. Porque si vos te pones en una plaza a 5 metros de otro y te la pasás cantando y orando, nadie te puede multar. No hay legislación que respalde eso. Por eso hay que tener cuidado. Yo tengo acá, digamos, colegas en la zona del Consejo Pastoral de Morón que están hablando de un complot diabólico para cerrar las iglesias. No entendieron que la iglesia no se cierra, cerraron los salones, y no hay complot que valga por la iglesia del Señor. ¿Esto por qué lo digo? Cuando usamos el lenguaje, tengamos cuidado, para no darnos máquina innecesariamente, ¿cierto? Porque yo sé hasta dónde puedo ir, y también sé hasta dónde puede ir el otro, y que no me corra con la vaina. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hasta acá llegué. Hola. Sí, te estaba escuchando. Agradecerte por la obviamente, exposición. perdón, obviamente, hay muchísimo más, ¿cierto? Pero no da para esta noche. Eso estaba pensando. Vamos a hacer el cierre de esta grabación, porque luego los chicos la tienen que editar. Agradecerte, Heriberto, por tu exposición con la claridad. Y también vamos a dejar abierta la invitación para un próximo encuentro, para continuar con este tema que seguramente es mucho más amplio, como dijo Heriberto recién, de lo que hemos podido tratar en esta hora larga que se ha extendido y que realmente ha pasado muy rápido. Así que vamos a tenerte de nuevo seguramente en alguna reunión para que puedas continuar con el tema y con todas las vivencias que has tenido. Así que bueno, agradecerte. Vamos a pedirle a Agustín que cierre la grabación. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, yo veré si encuentro una respuesta, ¿no? Porque... Ahí estamos cerrando la grabación, Heriberto, y ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Agustín, ¿podés cerrar la grabación? Así